Bueno, hemos vuelto del primer bloque. Interesante, muy interesante a mi juicio, y creo que también para ustedes, la entrevista al doctor Bernardo San Martín, que nos da un enfoque distinto, a mi juicio, de que en esta dicotomía salud pública, salud privada, y que pone énfasis también en la prevención y en el cuidado personal de la salud. O sea, no todo podemos dejárselo al Estado, que si una persona, por ejemplo, fuma, ¿cierto? Y después le exige al Estado que lo mejore, cuando estuvo 10, 15, 20 años, ¿cierto?, abusando lamentablemente del cigarro o de comidas que no le hacían bien. En fin, o sea, hay un enfoque bastante distinto, lo que me pareció espectacular. Discúlpenme que estoy viendo el celular, porque estoy buscando unas noticias que para comentarlas, que me parecen como muy relevantes. Había seleccionado unas noticias un poco farandulera, pero que tiene relación con la cultura popular en el mundo, que por estos días Yoko Ono, la esposa de John Lennon, cumplió 87 años. 87 años, habría cumplido ayer o anteayer Yoko Ono, que se indica como responsable de la separación de los Beatles. Pero ahí tenemos entonces una noticia que uno cumplió bastantes años, a veces que nos sigue esta noticia, pareciera que hay ciertos personajes como que desaparecen y nunca más sabe de ellos. Acá tenemos, ¿cierto? Después tenemos otra noticia importante, a mi juicio que tiene cierta relevancia, que es que en una de las protestas, una de los destrozos en realidad que se hizo en Plaza Italia, si ustedes se recuerdan, ahí por noviembre, hubo un camión, ¿no es cierto?, con escombros que se estaciona en Plaza Italia, en Plaza Baquedano, en el fondo, eso es así, en Plaza Baquedano, se estaciona, ¿cierto?, y con escombros que fueron usados para arrojar después a las fuerzas policiales y hacer destrozos. Se le hizo un seguimiento a este camión que se estaciona, ¿cierto?, y todo este material lo deja ahí, ¿cierto?, y esto fue usado. Se le hizo un seguimiento a este chofer, a este camión. Se logró establecer que era un ciudadano extranjero, que estaba además portando, si no me equivoco, sin licencia, si mal no recuerdo, dice la noticia, y por tanto todos estos antecedentes se le expulsa del país, ¿cierto? O sea, porque tenía que un extranjero estar proveyendo de armas, en el fondo, piedras, escombros, para causar destrozos y dañar a la propiedad pública, privada, y atentar contra carabineros. Es decir, creo que hay una buena medida. Y junto con esto de este extranjero, salió noticia ayer o anteayer también acá en Magallanes, que la ciudadana francesa no ha podido ser expulsada del país, esta que rayó un monumento, en fin, no ha podido ser expulsada del país porque no se le encuentra, estaría prófuga, y por eso no ha podido ser expulsada del país. Tenemos dos casos, ¿cierto? Uno en Santiago, de un extranjero que proveyó de elementos arrojadizos, que fue seguido, y que fue finalmente expulsado del país. Una noticia, creo que interesante, porque yo creo que todos más menos pensamos que no, si una persona extranjera viene al país, bienvenido sea. Invitamos en su momento nosotros a una ciudadana extranjera que lleva muchos años en Chile. La idea es que venga a aportar, ¿cierto? Así como los chilenos en su oportunidad y siguen saliendo al exterior, aportan o quieren aportar al país de origen. También creemos y pensamos que el extranjero que venga a Chile, bienvenido, pero que venga a aportar, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una buena señal, ¿cierto?, de un señor que fue expulsado por un hecho que, a mi juicio, es que tiene cierta gravedad, ¿cierto? Tenemos también un comentario que hizo, esto a propósito también del plebiscito y de lo que está pasando, ¿ya? Unas declaraciones del ex ministro del presidente Erwin Enrique Correa, ¿cierto?, que nadie lo podría acusar de derechista o de cualquier otro. Señala que, dice el titular, el país no se derrumbó, dice Enrique Correa, el 18 de octubre,
pero no tiene garantizado su futuro mientras no se restablezca el orden público. Lo dice alguien que fue ministro, secretario general de la presidencia. Hay unas declaraciones por ahí de Patricio Aylwin, ¿cierto?, cuando era presidente, fortaleciendo o respaldando, mejor dicho, a Carabineros, y él señala esto, ¿cierto?, que ni la economía está en recesión, ni las instituciones del Estado se han desplomado, lo que da muestra de la solidez del andamiaje político, económico y financiero de chileno, dice el exministro Correa. Pero también señala, ¿cierto?, que la violencia no ha sido condenada con energía por el mundo político, especialmente por el de oposición. Eso es lo que dice el ministro Correa, el exministro Correa. La violencia no ha sido condenada con energía por el mundo político, especialmente por el de oposición. Yo creo que también hay un tema de reflexión y que ha sido también materia de mucho debate de cara al plebiscito y a partir del 18 de octubre, ¿cierto? ¿Cuánto se condena la violencia? Algunos la justifican, pero no la justifican, otros, sí, la justifican derechamente, ¿cierto?, diciendo que si no hubiese habido violencia, esto hubiese todo seguido igual. Otros dicen que no la justifican, pero la explican. En fin, y ahí hay matices, pero no hay muchas veces una condena directa, frontal y sin fisura a la violencia. Y esto, efectivamente, cualquier analista desapasionado, cualquier analista, ¿cierto?, que quiera dar una opinión objetiva, lo más objetivamente posible, señala que mientras no se restablezca 100% el Estado de Derecho, que las instituciones funcionen y que no haya la violencia, y que si la hay, los responsables sean puestos a disposición de la autoridad de la justicia, Chile está en un problema, que si bien para el ministro Correa esto no es un acabado del mundo, pero el futuro se pone un poco complicado si esta situación sigue. Yo creo que también en ese sentido estoy muy de acuerdo con el ministro Correa, porque y no es un tema de violencia, porque muchas veces la gente dice, mire, otra vez con la mosaica de la violencia. Es lo que uno ve todos los días viernes, lo que vio lamentablemente a partir de octubre, y lo que se avisora y lo que se anuncia para el mes de marzo, el próximo, que ya queda muy poquito. Así que es un tema preocupante, y el ministro Correa, el exministro Correa, con cierta autoridad, porque él fue militante socialista por muchos años, y se indica, ¿cierto?, y dice que la oposición no ha condenado con fuerza la violencia. Otra noticia que no tiene que ver directamente con el plebiscito, pero que sí está relacionado, es que el próximo lunes 24 de febrero comienza el periodo para que los deudores morosos del crédito con garantía estatal, conocido como el crédito con aval del Estado o CAE, accedan a los beneficios que comenzarán a regir. Es decir, entiendo que la norma, ¿cierto?, señala que los deudores de créditos para estudiar en la universidad, en los estudios superiores en general, van a empezar a salir de DICOM o del boletín comercial en estricto sentido, ¿cierto? El boletín comercial, que depende de la Cámara de Comercio de Santiago, es el ente oficial que tiene el registro de los deudores. Otras empresas privadas, ¿cierto?, le compran la base de datos, en fin, al boletín comercial, pero el boletín comercial es el que es la voz oficial y el ente oficial que tiene registrados los deudores y el periodo y los montos. Por tanto, muchos de estos deudores debieran empezar a salir de él, dadas ciertas condiciones, si mal no recuerdo, debieran salir, que son muy bajas, que es renegociar, pagar una cuota para salir y quedar al día, porque si pagan una cuota del crédito, cualquiera sea, quedan al día salen de DICOM, ¿cierto? Así que por ahí está, y hay una página, reprogramacae.cl, una explicación bastante sentida que yo también no puedo no compartir, ¿cierto? Creo que no es posible que condenar a las personas, ¿cierto?, que tuvieron que endeudarse para estudiar, que por algún motivo no han podido pagar, se les condene a un boletín comercial que les impide muchas veces acceder a beneficios. En principio no va a trabajar, porque la ley laboral contiene una prohibición de pedir antecedentes comerciales a los empleadores o a los futuros empleadores. No pueden indagar antecedentes comerciales.
pero sí acceder a un crédito, una persona que está en el lending comercial, ¿cierto? Se le dificulta la vida, ¿cierto? Es profesional, pero se dificulta la vida. Creo que hay una buena señal en el sentido de que se les se les borre del registro de deudores morosos del boletín comercial. Se ha planteado también la posibilidad de condonar estas deudas. A mí me parece que es un camino que hay que explorar, efectivamente que hay que explorar, o si no darle la mayor flexibilidad de poder pagar a estas personas. Yo creo que por ahí va, pero algo hay que hacer, digamos. Hay mucha gente que, insisto, no puede acceder a veces a un trabajo, por ejemplo, una persona que tiene estudios de finanzas, un contador, en fin, que es posible, la ley laboral permite que se les indague sus antecedentes comerciales, ¿cierto? Porque está al lado de las finanzas. Por tanto, si está en DICOM, difícilmente, en boletín comercial, difícilmente va a poder conseguir trabajo. Creo que hay algo que hacer ahí, y creo que se ha hecho, ¿ya? O se está haciendo. Y en esto creo que quizá falta más meter un poquito más mano ahí. Ahora tenemos también una pregunta que lamentablemente ustedes no vieron, si el tiempo se hizo muy corto con el doctor San Martín. Es cierto que tenemos una pregunta para el doctor San Martín, la persona que me está viendo, ojalá que me esté viendo todavía, ojalá no se moleste, pero fue todo tan rápido con el doctor, fue tan interesante los temas que nos dijo, que la pregunta era: el ministro de Salud declaró que teníamos la mejor salud del mundo. ¿Está de acuerdo con eso? Se lo voy a preguntar al doctor San Martín por interno y por WhatsApp, y le respondo a la persona, ya mañana le respondo cuál es la opinión del doctor San Martín. Reiterar que el día 26 también de abril, ya mucha gente lo está sabiendo, pero como se dice por ahí, el viejo dicho, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y por tanto no hay que olvidar que el día 26 de abril próximo hay un plebiscito de tipo constitucional que señala que por lo menos habrá dos votos, dos cédulas, una cédula que dice rechazo o apruebo a una nueva constitución, y una segunda cédula que establece el organismo, el ente que redactaría una eventual nueva constitución, que es la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional. La mixta está compuesta 50% por actuales parlamentarios y 50% por gente elegida por las personas, que son, si no me equivoco, 174, ya voy a ver la cifra exacta, o la Convención Constitucional 100% elegida por la ciudadanía, que serían 155 constituyentes. Y en ese caso, en esa eventualidad, a Magallanes como región le tocaría elegir a 3 constituyentes. Esto es el día 26. Ambos votos son paralelos, y el voto es voluntario, ¿ya? Significa que sea voluntario, significa que no hay sanción alguna para si la gente decide no ir a votar. Si una persona decide no ir a votar, no vota y no hay sanción alguna para ello, a diferencia del voto obligatorio, pero en este caso se estableció así que el voto es totalmente voluntario. Y otro tema que siempre recalco en estos programas es, a propósito también que nos decía ayer un invitado, que él va o su conglomerado o su grupo de partidos está llamando a poner en el voto una AC, ¿cierto? En el segundo voto de convención mixta o convención constitucional, una AC de asamblea constituyente. Y tomándome de esto, señalar que el voto nulo solo es aquel que marca las dos preferencias. Si yo marco apruebo y marco rechazo, ¿cierto?, con una raya vertical sobre la horizontal, en ese caso el voto es nulo. No está válidamente emitido. El voto blanco es aquel que no marca ninguna preferencia. Y si yo pongo alguna leyenda, algún dibujo, que no pase ninguna o que no toque ninguna de las rayas horizontales, ese voto será blanco, porque blanco es aquel que no marca ninguna preferencia. Una tercera opción es que se marca alguna preferencia, por ejemplo, convención mixta, y yo le pongo una leyenda, o marco rechazo y yo pongo una leyenda, ¿cierto?, en el voto.
si esa leyenda, ese dibujo, ese garabato no toca ninguna de las rayas horizontales, por tanto es un voto que es válidamente emitido, ¿ya? Por tanto, lo ideal, obviamente, el juicio es no poner ninguna leyenda, pero bueno, eso es libertad de cada uno, pero las personas están llamadas solamente a pronunciarse por el rechazo o la apruebo, y solamente por la Convención Mixta o la Convención Constitucional, y no hay otras opciones, por mucho que hay personas que piensan que debería haber un tercer órgano. Habíamos visto acá en su momento una persona de cultura acá Huesca, si no me equivoco, señalaba que ellos van a hacer una convención, una asamblea constituyente de tipo indígena, ¿cierto? Que la van a hacer, que van a hacer de manera paralela a la que se establecería si que gana el apruebo. En fin, pero lo concreto y el hecho es que el voto nulo solo es aquel que marca dos preferencias. Todo lo demás, y el voto nulo no está válidamente emitido. Por tanto, y que no hay otra manera, ¿cierto?, que de ser constituyente el día de mañana, ¿cierto?, como la elección de constituyentes, de eventuales constituyentes, se haría conforme a la ley que está hoy día para elegir diputados. Por tanto, hay que armar pactos por los partidos políticos. Tienen mucha relevancia porque esta ley le da mucha relevancia a los partidos políticos. La participación ciudadana política, la participación política ciudadana se encausa a través de los partidos políticos, ¿ya? Y por tanto hay que tener, ¿cierto?, también saber que esto es así, ¿ya? Que los independientes pueden participar, ¿cierto?, pero que tienen ciertas restricciones o exigencias, mejor exigencias que son distintas a las que tiene un partido político, que requiere reunir firmas, etcétera. Y esto también se refleja de alguna manera en los tiempos que el Consejo Nacional de Televisión, junto con el Tricel, si mal no recuerdo, le dio a distintas candidaturas, opciones, ¿cierto?, al apruebo o el rechazo, a los partidos políticos, los independientes, qué tiempo van a tener, ¿cierto? Algunos van a tener incluso muy poquitos, son segundos nomás que algunos van a tener para propagar sus ideas por el recepto o el rechazo, hace muy poquito, y la relevancia en cuanto a tiempo se le da a los partidos políticos, ¿ya? Eso también hay que saberlo desde el día 1, para no, a mi juicio, levantar falsas expectativas, ¿ya? Son los partidos políticos los que están encauzando este proceso que va a terminar en principio el día 26 de abril. Y además el 26 de febrero, ya la próxima semana, miércoles si mal no recuerdo, empieza oficialmente la propaganda por radio, televisión, para distintas opciones. Ya ayer hablamos también de lo que se habían inscrito, ¿cierto?, los partidos que se habían inscrito, pero el día 26, ya el próximo miércoles, van a empezar la propaganda para el apruebo, rechazo y tipo de órgano. Así que ya nos estamos preparando y los partidos políticos han ido mostrando de alguna manera sus cartas. Y ya nos está sonando la música, vamos a ir a una pausa musical y de regreso ya llegamos, al parecer tenemos un invitado, así que nos vemos en la próxima bloque.